vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Vamos ahora. Mi Padre amado, Creador de los cielos y la tierra, qué bueno es orar ante tu presencia y poder, Señor, encomendar este tiempo a ti tan especial, que es la predicación de tu palabra. Padre, quiero que no haya ningún impedimento que pueda cortar el mensaje de tu palabra, que tú quites toda distracción, no solamente físicamente, con algún ruido, con algún lloro, sino, Padre, espiritualmente un estorbo en la mente, en el corazón, que puede evitar que tu mensaje llegue a los corazones en esta mañana. Y te pido, Padre, que me uses con poder para edificar a tu pueblo, que es tu iglesia. Te ruego que si hay alguien en medio de nuestro que todavía no ha entendido este mensaje de salvación que tú has estado proclamando por 2000 años, que hoy, Padre, tú abras su entendimiento y que sea su día de salvación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados y queridos hermanos. Hermanos, este libro es único en su énfasis mesiánico entre los profetas menores. Cuando oímos muchas veces profetas menores, tenemos a tener ese pensamiento como que no es muy importante, porque es un libro de pocos capítulos, pero no, se equivoca. Los libros de los profetas menores tienen un contenido asombroso y un contenido de gran riqueza espiritual, como lo es Zacarías. Hermanos, Zacarías es considerado un libro como mesiánico y el más verdaderamente apocalíptico y escatológico de todos los escritos del Antiguo Testamento. Dígame bien, se basa en 8 visiones, pero no vamos a estudiar en sí las visiones, porque lo que impactó realmente cuando estuve leyendo mi vida fue su introducción de cómo Dios comenzó a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. En ocasiones hemos hablado de lo que pasó en los 70 años de la deportación a Babilonia, que es en realmente lo que significa el cautiverio, impuestos por Dios a Israel. No, pero Zacarías estaba predicando y hablando años ya cumpliéndose esos 70 años. Entonces es un proceso que es bueno observar, porque hay un mensaje poderoso para nosotros aún en estos días. El indicar aquí, vemos aquí en el primer versículo: en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová, dice la Biblia. El indicar una fecha de una profecía en hebreos, un rey, significa que es un rey gentil gobernando, porque estaba Darío el Grande, rey de Persia, ya estaba gobernando para finales de estos 70 años. Y estaba queriendo decir la palabra del Señor al poner estas fechas. Pongan mucho cuidado cuando la Biblia pone fechas específicas, porque da a entender en este caso que ya estaba entrando en vigencia, en marcha, el tiempo de los gentiles que Jesús habló en Lucas 21-24. Ahora, el hecho de que pasaran casi 70 años de cautiverio no quiere decir que Dios se había olvidado de su pueblo. Para nada. El significado del libro de Zacarías, ¿sabe qué significa? Significa el Señor recuerda. Y vemos que dijo hijo de Berequías. ¿Sabe qué significa Berequías? Berequías significa bendecir. Asimismo es hijo de Ido. ¿Sabe qué significa Ido? Significa oportuno. Así que yo formé este título como un acróstico para el mensaje de esta mañana, titulado: El Señor recuerda bendecir en tiempo oportuno. Dios es
oportuno. Y la primera cosa que hace el Señor en un mensaje que le da a Zacarías en el versículo 2 es: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Jehová estaba enojado, y no es cualquier cosa. Obviamente hablamos de la ira de Dios y el enojo de Dios no como algo pecaminoso, sino como algo indigno a causa del pecado. Dios no se enoja como nosotros. Pero Dios estaba en gran manera enojado con esta generación anterior, por la cual Dios lo había echado de su presencia. Ahora yo me pregunto, wow, ¿cuál es el pecado o cuáles son los pecados que pone a Dios de esta manera, que se enoja de una manera terrible? ¿Qué fue lo que hicieron para que Dios tomara esa decisión? Hay un recuento completo en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 20. Quiero que me acompañen, hermanos. 2 de Reyes 17. 17 al 20. Como podemos notar, la Biblia declara de que realmente Dios se enojó en gran manera con su pueblo. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17 al 20. ¿Cuál fue el pecado que enojó a Dios en gran manera? Dice el versículo 16. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Incluso, ¿qué hicieron, hermanos? Llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas, y se entregaron a practicar la adivinación y los agüeros. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esa manera provocaron su ira. Por eso el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los alejó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Esto enoja a Dios. La idolatría enoja a Dios. El tratar de ser un hechicero enoja a Dios. Rendir tributo a otros dioses, Dios se enoja. A Baal era un dios cananeo. Y eso aprendió Israel mientras estaba en su peregrinaje en el desierto. Póngase a pensar que Dios hace grandes cosas para Israel, y ellos idolatran otro tipo de Dios, que es un falso Dios, a tal manera que entregan a sus hijos a ser quemados para ofrecérselo a ese Dios. Baal era un tipo de escultura que tenía las manos así. Y una de las cosas que hacían ellos era poner a los niños en los brazos de él y prenderlos en candela. Un niño recién nacido muchas veces así lo hacían, como sacrificio. Eso es terrible, y eso es lo que hace la idolatría. Eso es lo que hace la adivinación. Enojar a Dios es algo tan terrible delante de Él, que Dios se aira en gran manera. Así hicieron Israel y su pueblo. Ahora vemos cómo Dios, porque está hablando de la generación anterior que estaba en los 70 años. Ahora le está hablando a la nueva generación de lo que hicieron en el pasado sus padres. Y por eso le está reconviniendo. Mira, eso fue lo que Dios, eso fue por lo cual Dios se enojó con sus padres. Ahora Dios quiere rescatar a esta nueva generación y le dice dos cosas. Dos cosas en el versículo 3. Quiero que me acompañen de Zacarías 1. Dos cosas. Dice la palabra del Señor. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo primero que hace el Señor, mis amados hermanos, es decirle, vuélvanse a mí. Le está diciendo, vuélvanse a mí, porque estaban a espaldas de Él. Estaban caminando. El que anda a espaldas de Dios es porque está teniendo una vida de pecado que no le está agradando. Hermanos, la vida es como un tránsito, es un camino de un punto A
a un punto B. Tú estás caminando, tú naciste y estás caminando hacia una dirección. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Israel estaba caminando de una manera incorrecta, inadecuada, a espaldas a Dios. De hecho, ¿qué le está pidiendo Dios en esencia a la nueva generación de Israel que salía del cautiverio? La definición es que se arrepientan. Arrepentirse es volverse de su mal camino, de caminar de una manera incorrecta y volverse a Dios. No darle la espalda, como que no te importa lo que Dios hace. Está un poquito alto, ¿verdad? No, está bien. Está bien. Bien. Predique, pastor. Así mismo, gracias. Dios invita a voltear hacia el arrepentimiento para librarnos de las consecuencias desastrosas del pecado. Hermano, ¿qué llamado más lindo es el que Dios hace? Cuando la gente entiende que Dios los llama al arrepentimiento, piensa que lo que está haciendo Dios es como quitándole la alegría y el regocijo de su corazón y llamarlos al aburrimiento. No. Cuando Dios te está llamando al arrepentimiento, lo que está diciendo es: vuélvete a mí, porque las consecuencias de cómo estás caminando van a ser desastrosas para tu alma. Así que, hermanos, el arrepentimiento es un llamamiento de amor que hace Dios a cada uno de los hombres. Aquí hay algo importante que cuando estuve estudiando lo pude ver, y es bueno que ustedes lo observen también. Se menciona varias veces la palabra Jehová, nuestro Dios. En el capítulo 1 se repite unas 2 veces. Versículo 2 dice: se enojó Jehová. Ahora, pero cuando está llamando al pueblo a volveos a mí, se añade otro componente a lo que es la palabra de Jehová. Dice: volveos a mí. ¿Quién dice? Versículo 3. No, se añade otro factor. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho otra vez, dice Jehová de los ejércitos. Está diciendo algo. Y yo me pregunto, ¿qué significa esto? Porque lo está repitiendo 2 veces en un pasaje. En un solo versículo lo repite 2 veces, y en el primer versículo no lo repitió. O sea, nos está comunicando algo, está haciendo un énfasis. ¿Qué significa que Dios es el Señor de los ejércitos? La frase Señor de los ejércitos es una traducción en hebreo de Yahvé Sabaoth. Este nombre de Dios aparece unas 250 veces en la Biblia. Aparece muchas veces, pero para denotar ¿qué? Para exaltar ¿qué? Recuerden que cuando Dios se mostró a Israel decía: yo soy el que soy. Yo soy. Que es una traducción de YHWH, no tiene vocal. Pero es Jehová, es Yahvé. ¿De acuerdo? Ahora, cuando dice Jehová de los ejércitos, significa que es Sabaoth. Se refiere a que Él es el dueño y el comandante de todos los ejércitos que existen. Hermano, nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y cuando habla Jehová de los ejércitos, no se limita a la parte humana. No se limite solamente a que los ejércitos que usted ve son los soldados que nosotros conocemos comúnmente. Cuando dice Jehová de los ejércitos, es que Él tiene el poder de controlar a los querubines, a los ángeles y a todos los ejércitos celestiales. Tiene ese poder. Tiene la capacidad de dominio y control de todas las cosas. Micaías tuvo una visión y dijo: vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a Él, a su derecha y a su izquierda. Cuando Jesús estaba siendo llevado, que fue atrapado, que vino el apóstol Pedro y le cortó la oreja a ese soldado. Digo, guarda tu espada, porque realmente no, oye, otra vez repito, no era la oreja el objetivo de Pedro, era la cabeza. Y cuando le tiró, el hombre se bajó y le agarró una mala orejita. Y el Señor Jesucristo le dijo a él: oye, tranquilo, tú no sabes que yo puedo decir a mi Padre que me dé 12 legiones de ángeles para que destruyan todo aquí. Porque él hacía alusión de que su padre es Jehová de los ejércitos.
Humanamente hablando, usted no imagina lo que eso significa. Realmente Dios puede disponer de más de todas las legiones de ángeles de los cielos que Él quiera. Él es el jefe, Él es el comandante. Estaba diciendo que podía convocar a 72,000 ángeles en un momento para proteger a su hijo. En un momento. Ustedes saben más o menos, en la época romana, una legión era una unidad de 6,000 hombres. O sea, Jesús estaba diciendo, puedo pedir 72,000 ángeles aquí en un momento para protegerme, pero deja. Él es el Dios de todos los cielos y la tierra. Él tiene el control. Así que, hermanos, cuando tú oyes esa declaración, Jehová de los ejércitos, es que Dios tiene el control y el comandante de todo lo que hay y todo lo que existe. De todos los ejércitos. Hay un ejército en el cielo también, que son los astros. Así los llama Dios. Vamos a Jeremías 31:35. Jeremías 31:35. Este otro ejército que tiene el Señor en los cielos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo un ejército en los cielos. Dice, así ha dicho Jehová, que da, ¿qué es lo que da Jehová? El sol para la luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre, bendito sea Dios. Él controla el sol, la luna y las estrellas, porque ese ejército lo hizo Él. Así es Él. Podemos ver también que aún es el Jehová de los ejércitos de los hombres. Yo creo que vayamos a 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Que aunque se lo enseñamos a los niños, aunque se lo enseñamos a ellos, tiene un principio. 45, 1 Samuel 17, 45. Es el caso donde está luchando David con Goliat. Y él está diciendo cuando se para enfrente, tú vienes contra mí. Léalo. 1 Samuel 17, 45. Tú vienes a mí con espada y jabalina. Yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Bendito sea Dios. Él controla los ejércitos de los hombres también. Y eso lo sabía David y lo invocó. Tú piensas que tú vienes con tu cantidad de soldados, con tu tamaño, con tu lanza y con tu jabalina. Yo te voy a vencer a ti con una piedrita, porque la batalla depende no del caballo, sino de Jehová que da la victoria. Él es el Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, cuando Dios aquí en Zacarías está diciendo a la nueva generación, volveos a mí y yo os volveré a vosotros, y dice Jehová de los ejércitos, es que Él nos va a dar respaldo. Nos va a dar respaldo de todo lo que Él es. Si te arrepientes, el Señor te va a bendecir en el tiempo oportuno. Cuando Él se vuelve a nosotros, lo hace con todo el peso de su poder para respaldar a sus criaturas débiles y carnales. ¿Sabe usted que usted y yo somos débiles y carnales? Somos frágiles. Entonces nosotros tenemos el respaldo del Jehová de los ejércitos. Así que no hay manera que nuestra carne, no hay manera que el diablo y sus ángeles, el mundo esté contra nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Gloria a Dios. Así que Él va a respaldarnos. Nos va a acompañar, va a estar con nosotros. Por eso dice y los invita, volveos a mí, y no es Jehová, es Jehová de los ejércitos. Así que dejemos de estar muchas veces en una actitud como de derrota. ¿Y cómo estás? Ay, no sé. O con miedo. ¿Y cómo estás, hermano? Ay, hermano, si usted supiera. Hermano, Dios te bendiga. Vamos a orar hoy.
vamos a luchar de rodillas delante del Señor para que el Señor nos dé la victoria. Ay, hermano, yo pasé mala noche y no puedo, estoy enfermo. Está bien que estés enfermo, pero no puedes estar toda la semana enfermo, amén. No podemos estar en una actitud de derrota porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y nos respalda. Y fuimos advertidos de que realmente esto es una lucha espiritual. Somos parte de un ejército que ya dice que tiene victoria. Amén. Y la victoria asegurada. Dijimos que la primera cosa que le digo fue: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La segunda cosa que le dijo el Señor a Zacarías para que hablara con su pueblo fue: no seáis como vuestros padres. No seáis como vuestros padres, en el versículo 4. A los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí ahora, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Estoy en el versículo 4. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. No sean como vuestros padres. Queridos hermanos, no es válido decir delante de Dios: yo soy así o asá de manera pecaminosa, o yo salí así porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque mi familia somos así, somos enojones y así me quedo, y con orgullo lo digo. No hay excusa de que si tu papá cometió un error o tu mamá cometió un error, tú tengas que hacer el mismo error que él. Amén. Dios me llama a ser diferente y no vamos a ser excusados por el hecho de que fuimos enseñados de mala manera ciertos pecados. La Biblia habla algo en el 1 de Pedro capítulo 1. Vamos allá. Y aún en el Nuevo Testamento Dios nos habla. 1 de Pedro capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Versículo 17. Quiero que me digan amén, quiero que lo lean. No se lo dejen todo a Ismael y al hermano Juan Carlos, por favor. Dice la Biblia en el versículo 17 de 1 de Pedro, capítulo 1: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice la Biblia? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, ¿de qué lo recibiste? De tu papá y de tu mamá. ¿De tu mamá lo aprendiste? Los pecados se corren así de generación a generación, pero si tú tienes de parte de Dios su palabra y Dios te pide que te arrepientas y que te vuelvas a Él, no es excusa delante de Dios seguir con los pecados que tu papá y tu mamá te traspasaron. No es excusa delante de Dios. No es excusa. Ahora, al mismo tiempo, hay que hacer un llamado a los padres. Padres, tengan cuidado con lo que hacen. Ustedes son los que impactan primeramente la vida de sus hijos. Con palabras, con conductas inadecuadas, con imprudencias. Lo bueno o lo malo que usted tiene, su hijo lo va a replicar. Y hay veces que hay padres que sin darse cuenta o dándose cuenta, hieren a sus hijos de por vida. Con palabras, con conductas, con actitudes, con favoritismo. Entonces, padres, tengan cuidado cómo se comportan en casa. No en la iglesia, porque aquí todos somos unos santitos. Mira qué lindo se ven. Se ven preciosos, ahí no hacen nada, no rompen un plato. Y en la casa se maldicen, maldices a la esposa, maldices al esposo, criticas al pastor, hacen mil cosas, y los muchachos ahí oyendo y diciendo. Y es por eso que algunos de ellos, ¿sabes? Porque tienen cierta edad para decidir si quieren estar en el camino o no. ¿Sabe qué hacen? Se van. Es hipocresía eso. Y Dios le dice a ellos: no te lleves de eso, de ninguna hipocresía. Usted va a dar cuenta porque usted sabe la verdad. Ahora, padres, seamos ejemplo para nuestros hijos.
Seamos ejemplo para que ellos puedan tener un legado de nosotros, de que yo quiero ser como mi papá, pero en la parte buena y positiva que él me enseñó. Hermanos, son una copia de nosotros, nuestros hijos. Y a veces es tan duro dejar un pecado que es enseñado por un papá. Yo le doy muchas gracias a Dios que, a pesar de que mi papá no es cristiano, mi papá era de los que se daba su petacazo, su traguito el fin de semana. Y tenía una pipa. Se usaba la pipa en ese tiempo, no sé ahora si se usaba. Y era parte como de la sociedad, compartir ese trago social y esa pipa ahí para no sé qué es lo que querían aparentar. Y después que estábamos creciendo, reflexionó con mi madre y dijo, voy a dejar de estar haciendo esto, porque ahí están los niños creciendo y subiendo y van a ver eso como un ejemplo correcto y se me pueden perder en el alcoholismo. Y de verdad le doy gracias a Dios que creo que mi papá una vez tomando y una vez fumando. Ya yo recordando bien. Y qué bueno que lo hizo así. Para cristianos que hemos venido del mundo pecador, de una vida que a Dios no agrada, siéntate con tus hijos y dile a ellos, hijo, yo hice esto y estaba mal. Y yo no quiero que tú lo hagas. Te pido perdón porque lo hice delante de ti. Hijo, le grité a tu mamá. Hijo, le grité a tu papá. Perdóname, no es así como lo debo de hacer. Y reconocer delante de ellos la humildad. No es nada mal decirle a su hijo, perdóname porque lo que tú haces ahora es producto de lo que yo hacía en el pasado. Y es por eso que si tú ves que tu hijo después de grande está casado quizá, y tú ves una actitud después que tú eres cristiano, que él aprendió de ti, jálalo a capítulo y habla con él. Y dile, hijo, lo que estás haciendo está mal. Y llámalo la atención, no lo apoye, no le esté diciendo, tú eres un hombre o tú eres una mujer, no te dejes. No. Que dice la Biblia, hijo, yo te quiero reconvenir porque Dios está mirando lo que haces. Nosotros debemos de ser ejemplo. Ahora los hijos, otra vez, hijos, no le echen la culpa a los padres. Después que conoces bien el bien y el mal, conoces la palabra de Dios, no hay excusa para que no hagas lo correcto porque sabes que lo que tu papá hizo no estuvo bien. Ahora, yo veo hasta tonto, y perdónenme la palabra y la indiscreción, pero yo veo tonto que si veo a mi papá teniendo una práctica que al final no tuvo buenos resultados, lo que le fue mal, yo no voy a comenzar a caminar por ahí mismo porque me va a ir mal, termino igual. Entonces, los que están expuestos a la palabra de Dios, Dios la envía para hacerle ver, mira, los padres de ustedes les fue mal porque yo envié a los profetas. Aquí dice el versículo 4, no seáis como vuestros padres, y a los cuales clamaron. ¿Quiénes lo clamaron? Versículo 4 del capítulo 1 de Zacarías. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, bordeo ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué hicieron ellos? No atendieron ni escucharon, dice Jehová. El mensaje del arrepentimiento es el mismo mensaje para todas las generaciones. La diferencia es que hay algunos que lo oyen y otros que no lo oyen. Unos que toman carta en el asunto y otros que dejan pasar la bola. Entonces las consecuencias vendrán. No atendieron. Dios les recuerda que la consecuencia de los padres, si los hijos no la atienden, también van a tener las mismas consecuencias que vieron sus padres pasar. 70 años de cautiverio, ya estaban terminando, estaban preparándose para hacer una transición de llegar de Babilonia a Jerusalén otra vez. Y estaba usando los profetas para promover esa promesa que Dios les estaba haciendo. Y le había enviado, dice, los primeros profetas. Dios había enviado a varios profetas, había enviado a Amós, había enviado a todos ellos, a Habacuc, a todos ellos. Sin embargo, Ageo predicó al mismo tiempo, 2 meses antes, pero estaba preparando, predicando y hablando para preparar el corazón de una generación que necesitaba arrepentirse para disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, haciendo una aplicación en nuestros días, hermanos,
se está predicando el Evangelio. Se está predicando a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio. Las redes sociales están llenas. Se está predicando el Evangelio. Y le dice aquí en el versículo 5: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? ¿Sabe qué significa cuando dice? Los pone a reflexionar. Dice, vuestros padres, ¿dónde están? Lo que está diciendo es, por su conducta de no arrepentirse y su pecaminosidad, se quedaron en Babilonia y fueron enterrados en Babilonia. ¿Dónde están ellos? Allá. Ahora, le hace una reflexión a esa nueva generación. Los profetas van a estar para siempre, han de vivir para siempre. Hermanos, la respuesta de que si van a vivir para siempre, los profetas y los siervos de Dios a quien Dios envía a predicar el Evangelio, la respuesta es no. El tiempo de la predicación del Evangelio se va a limitar. Y se está predicando tanto, y hay un momento que Dios dijo, ya el tiempo de la gracia culminó. Ya no hay más palabra de Dios. Se está predicando de tal manera que la gente está haciendo caso omiso del Evangelio. Estos palabreros, estos predicadores, estos religiosos, que lo que están evitando que uno disfrute de las cosas que Dios me dio, sean open mind, reciban todo. Eso no importa. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, mentira del diablo. La Biblia dice claramente que hay que arrepentirse de los pecados, porque es la palabra de Dios que define lo que es bueno y lo que es malo. Un día, hermanos, se va a detener la predicación. Un día ya no va a haber alguien que te predique, al contrario. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 4, vamos allá, versículo 3. Yo me apasiono con estos temas, quiero traer temas más escatológicos, quiero traer temas afines de los últimos tiempos, porque debemos avisar a la iglesia cómo están las cosas en el mundo. 2 de Timoteo capítulo 4 dice, ¿lo tienen? 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Se va a acabar un día porque los predicadores se van, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Se va a predicar, ¿verdad? Y un día se va a acabar y la gente va a querer escuchar ansioso, y en ese momento entonces el diablo va a tomar acción, va a enviar a falsos profetas, falsos predicadores, y al final lo que van a estar predicando son fábulas para animarlos a ustedes y hacerlos sentir bien y salir de allí contentos y animados a que somos poderosos para hacer lo que queramos. Eso es mentira del diablo. No se puede hacer nada sin Jehová de los ejércitos. Tienen que volverse a él. Punto. Ese es el mensaje. No tienen que buscar en Judas 3 al 13, es una lectura preciosa donde dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermano Carlos dijo algo en un comentario cuando estuve leyendo la Biblia. Y quiero traer eso también, está en mi agenda predicar de esto. Se está levantando una serie de falsas enseñanzas acerca de Jesús, que el fruto de eso y el resultado es traer abajo a Cristo como que no es el Salvador de nosotros, como que no es Dios. Y a la iglesia tenemos que hablar de esto para que estén preparados, para que filtren las cosas que la Biblia no enseña. Ese tiempo de predicación un día se va a frenar. Los profetas se van a morir. Un día se van a frenar ellos y nosotros los que predicamos el Evangelio ya no vamos a estar aquí para siempre. Así que es el momento oportuno de tomar la bendición de Dios.
Es el momento oportuno de usted poner atención al Evangelio y tomar en serio las cosas de Dios. Amigo que nos está visitando, hermano que está con nosotros, cristianos que ya tienen muchos años pero no están pariendo ni dando frutos. Es momento de tomar una decisión en sus vidas, de volverse a Dios. Amén. Jóvenes, es momento, es su tiempo. Aproveche, jóvenes, la oportunidad que Dios le está dando a las nuevas generaciones para que abandonen las prácticas mundanas que el mundo le está diciendo que lo pueden hacer porque son jóvenes, pero realmente están en contra de la palabra de Dios. Porque se ha predicado siempre el mismo mensaje: arrepentíos, creed en el Evangelio. Todo el mundo está en expectativa, porque a veces Dios manda profetas por una razón, pero es para predicar la palabra de Jehová. Y a veces, como digo, tú mandas a la gente al arrepentimiento y ellos creen que eso va a ser para siempre, y no le hacen caso a la palabra bendita de Dios. Pero le dicen: mañana va a haber un eclipse solar, y si tú no compras todas las latas del supermercado, y si tú no te pones debajo de una mata, entonces ten cuidado. Todos andan temblando. La bendita palabra de Dios está aquí, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y el mensaje general de la palabra de Dios es que te arrepientas. Yo sé que la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y que Dios usa los astros, su ejército del cielo, para comunicar. Yo lo sé. Pero también no podemos dar entrada a personas que usan este tipo de astrología, que es incorrecto, para tratar de hacer lo que dice, por lo cual Jehová se aira, y estar de agorero. Ese eclipse significa que entrarán demonios a la tierra y debes ponerte los calzoncillos al revés. Y entonces, cuidado, tienes que... La Biblia es clara. Dios dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Cuando él comenzó a predicar a los padres antes de la deportación a Babilonia, ellos no hicieron caso. Y él les dijo: si no me hacen caso, estarán allí, serán destruidos, estarán puestos por burla y van a ser esclavos y van a ser crueles con ustedes porque me dieron las espaldas. Y él le dijo: ¿llegó o no llegó la palabra que yo dije que le iba a pasar si no se arrepentían? Ellos reconocieron en el versículo 6, en el B, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Las consecuencias de no escuchar este poderoso libro de un Dios de amor, que lo que quiere es reconvenirte para que no camines como estás caminando, para que no tengas las consecuencias de esta tierra por el pecado, y al final las consecuencias eternas por el pecado, que es la condenación en el infierno. Dios quiere evitarte esto. Lo que quiere es que te arrepientes. Y soy repetitivo en estos últimos días acerca del arrepentimiento, porque en esta iglesia quiero que se predique eso: el arrepentimiento de los pecados y la salvación en Cristo Jesús. El Dios de los ejércitos envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por tus pecados. Solo Él tiene la potestad en el cielo y en la tierra para salvarte. No hay otra cosa. Envió a su Hijo y le dio todo poder para hacerte hijo de Él, para que le sirvas y que seas ejemplo a tus hijos, y que podamos como iglesia impactar a todo el mundo con este mensaje. Que Dios nos ayude a entender todas estas verdades para su gloria y para su honra, porque en verdad, hermanos, todo lo que está pasando dice que Cristo está doblando, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Es hora, iglesia, de despertar.
Vamos a dejarnos de pelearnos entre nosotros mismos, de estar con cosas que, ofensas y que... No. Eso es lo que quiere el diablo, para dividirnos. No. Prosigamos hacia adelante y volvamos a Dios en serio. Porque Dios no está jugando. Cada quien, dice la Biblia, todo lo que el hombre cosechare, eso también segará. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.